Son ya las 9:25 de la mañana y como dijo Fernando, vamos a dejar por un momento la poesía, no solamente la poesía, sino la fotografía también y las anécdotas de Fernando Carballo, para hablar de un asunto que es muy importante y relevante con una persona que conoce mucho de ello. 8 de cada 10 MIPES peruanas son informales. Ese es el resultado de un estudio de COMEX. Aquí con nosotros el economista Marcelo Huaquisto, analista de estudios económicos de COMEX, nos va a dar mayores detalles. Las MIPES representan, ojo, el 99,7% de las empresas de todo el país. Así que saquen su línea ustedes, que de ese porcentaje tan importante y abrumador, 8 de cada 10 son informales. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Mávila. Buenos días, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, Mávila, como bien lo has mencionado, nosotros desde COMEX Perú acabamos de publicar nuestro más reciente informe que hace un diagnóstico de estas micro y pequeñas empresas que son, digamos, parte fundamental del tejido empresarial. Estamos hablando de que 99,7% del total de empresas fue una micro o pequeña empresa el último año, y eso les da una importancia muy grande a nivel de para la economía del país, pero que lamentablemente, como también lo comentabas, es que 86,8% de ese total de MIPES, 8 de cada 10 son informales, y lo que observamos es que desde 2016, en vez de mejorar, la tasa de informalidad viene creciendo. Creciendo, es un fenómeno. Ahora, ¿qué alienta la informalidad? Algo tiene que alentar la informalidad para que haya tanta resistencia finalmente a ponerse en regla. Absolutamente. Y lo primero es que, a pesar de que, digamos, a nivel de regímenes tributarios, existen diferentes, por parte de la SUNAT, diferentes regímenes enfocados en las diferentes tamaños de empresas. Por ejemplo, tenemos el régimen especial de renta, no tenemos el régimen MIPE tributario, el nuevo RUS, que son facilidades donde incluso, por ejemplo, solamente por mencionarlo, en el nuevo RUS uno paga, si es que vende hasta 5.000 soles, 20 soles al mes, y ya es formal, o si vendes hasta 8.000 soles, pagas 50 soles al mes y ya eres formal. Pero a pesar de ello, a pesar de que existen estas facilidades, o también desde el sector privado hay iniciativas como por ejemplo desde la banca privada para facilitar el proceso, los trámites para que una MIPE o un negocio que está empezando se formalice, no mejora este indicador y por el contrario estamos empeorando, y eso nos dice por un lado primero que muchos de estos negocios, empresarios, no ven de manera tangible un beneficio de ser formal, es decir, piensan, si yo no pago impuestos hoy, ¿por qué formalizarme y pagar impuestos? Y mucho también tiene que ver con que se preguntan también hacia dónde van, hacia dónde irían esos impuestos si yo no percibo de repente servicios públicos de calidad, ¿no? Sí, ahora, lo que hay que destacar es la creación de empleo. Estamos hablando de 8,3 millones de puestos de trabajo generados por las MIPES. Si eso es exacto, es más que la agricultura. Estamos ante el primer sector de empleo en el Perú. Exactamente, 8,3 millones de trabajadores laboraron en una MIPE, micro pequeña empresa, en el último año, y para darnos una idea, eso representa el 45% de la población económicamente activa, con lo cual podríamos decir así en sencillo que 1 de cada 2 peruanos labora en una micro o pequeña empresa, y por ello la relevancia de que si estamos hablando de que la mayoría de estas están en el sector formal, desde luego sus trabajadores también están desprotegidos porque no tienen pues los beneficios sociales. Muchos de estos están incluso percibiendo ingresos por debajo de la remuneración mínima vital, sin, digamos, vacaciones, sin CTS, sin AFP y todo lo que esto trae consigo detrás, ¿no? Esos 8,3 millones de peruanos que trabajan en MIPES, ¿en qué sectores trabajan? ¿Cuál es el porcentaje del comercio, por ejemplo, de servicios, etcétera? Principalmente cuando lo desagregamos, lo que observamos es que casi el 50% de las MIPES están en servicios. Y ahí tenemos, inclusive muchas MIPES son unipersonales, o lo que también conocemos como autoempleo, es decir, trabajadores independientes, ¿no? Por ejemplo, un taxista, un comerciante, ¿no? Un ambulante en la calle es considerado una MIPE porque no pasa la barrera, digamos, de estos ingresos, que más o menos para ser considerado microempresa, por ejemplo, es ventas menores a 64.000 soles al mes. Entonces, lo que pasa es que todos esos trabajadores independientes, taxistas, la bodega, el comerciante, el ambulante, es considerado una MIPE, solo que está, por supuesto, en el sector informal. Ahora, taxistas, dice usted, es un sector en el que se está haciendo un esfuerzo para formalizar. Incluso los
taxis deberán estar pintados, por lo menos en Lima y Callao, de amarillo, pronto. O sea que no será tan fácil seguir siendo informal. Díganos una palabra sobre el porcentaje de los taxistas formalizados, si es que han podido determinarlo. No tenemos esa cifra como tal, pero sí decíamos que básicamente el 50% son servicios, trabajadores independientes, en su mayoría unipersonales. Y luego también tenemos otros que están en el sector comercio y en el sector producción. Y también lo que observamos es que, Fernando, en el último año, las ventas de las MIPES, en vez de incrementarse, han retrocedido alrededor de 0.8%. Es decir, a pesar de que en 2024 tenemos un mayor número de MIPES, estas MIPES son más informales y además están vendiendo menos que incluso años anteriores. ¿Y eso por qué? Eso refleja que a pesar de que el año pasado la economía creció alrededor de 3.3%, este crecimiento a nivel macro no ha sido suficiente, digamos, para llegar a este sector. ¿Podrían intervenir otro tipo de factores, digamos, en ese repliegue? También podríamos decir, por ejemplo, el tema de la inseguridad ciudadana que está afectando. A eso iba. Porque justamente, la criminalidad avanzó de manera alarmante en estos últimos años, sobre todo en los últimos 2 años hemos visto de pronto que las noticias al respecto se incrementaron y muchos de los extorsionadores o de las organizaciones que se dedican a esto, a Gota a Gota y a otros, tienen como objetivo justamente pequeños emprendedores, ¿no? Gente que se encuentra por su condición de informal mucho más vulnerable a ser víctima de esa criminalidad. Así es, y justamente son estos negocios de menor tamaño, sobre todo, por ejemplo, los que tienen puerta a calle, como se les conoce, que están más expuestos a esta creciente ola de criminalidad y que además genera costos privados también, porque, por supuesto, al un negocio estar expuesto a esta criminalidad, lo que genera es que muchos, o por la mayoría de estos, opten por cámaras de videovigilancia, seguridad privada inclusive, y todo ello reduce también los márgenes de aquellos negocios que de repente son formales. O cerrar más temprano, por ejemplo. Exactamente, que también puede reducir las ventas y todo ello pues genera un menor dinamismo y es en perjuicio de estos negocios, sobre todo de menor tamaño. Quisiera, robando un poquito de tiempo, que me diga algo. ¿Cuál es el número de los mineros informales que ustedes calculan? Porque ellos hablan de que son 500.000, pero son ellos, parte interesada. No sé si tenga alguna imagen de eso. De minería como tal, no, pero también, por ejemplo, nosotros lo que observamos es que cuando vemos las MIPES exportadoras, ¿no? A pesar de que son en un número bastante importante, hay un sector de estas empresas MIPES exportadoras que están en el sector metal mecánico, ¿no? Que son logran exportar minerales, por ejemplo, que presuntamente habría pues una parte importante de estos que están en la minería informal. Una última pregunta de mi parte, malvada esta. ¿Hay informales que trabajan en el Estado? Bueno, el Estado también en algunos casos promueve la informalidad laboral, con esto, por ejemplo, con la alocación de servicios, ¿no? Que no están, digamos, con beneficios sociales, y también hay que pensar en que no solamente está la informalidad desde el sector, digamos, privado, sino, como bien mencionas, también en el sector público, lamentablemente se fomenta también la informalidad. Tomamos nota de eso. Muchísimas gracias, señor Guaquisto. Felicitaciones por el trabajo. Necesitamos cifras y datos seguros para saber quiénes somos y en qué estamos los peruanos actualmente. Si usted aporta de una manera decisiva, en septiembre hay una cumbre de la PEC dedicada a PYME. ¿Qué podemos esperar de ella? Exactamente, nosotros desde COMEX Perú somos representantes del sector privado ante APEC y cada año organizamos esta cumbre PYME de la APEC, un evento en un full day donde todos los empresarios, emprendedores se reúnen y compartimos diferentes lecciones para, digamos, herramientas innovadoras para impulsar los negocios de estos pequeños microempresarios, y además es un espacio también para conectar, para intercambiar, networking, de repente encontrar alianzas estratégicas. Nos reuniremos el 9 de septiembre. En septiembre para que nos diga usted qué resultados tiene esta cumbre APEC que se llevará a cabo en Lima sobre el tema PYME. Muchas gracias y felicitaciones por el trabajo hecho. Muchas gracias. Buenos días. Hacemos una pausa, Mávila.